¿Qué tal, hermanos? Gusto de poder hablar con ustedes a través de la internet, de las redes sociales. Y hoy viernes es un tiempo donde nosotros nos damos al estudio de la palabra del Señor. Y queremos continuar enseñando la palabra. Y más hoy cuando tenemos tanto tiempo en nuestras casas y podemos dar un lugar, sentarnos, abrir nuestra Biblia, quizás una libreta, tomar unas notas. Y que este tiempo, aunque no estamos en el edificio, en el templo, qué bueno que la iglesia está en sus casas, está reunida en sus casas y allí podemos adorar, podemos estudiar y no perder nuestra costumbre del estudio de la palabra del Señor. Así que yo estoy relajadamente aquí y usted en su casa debe de poner atención a este estudio que siempre queremos traer a la iglesia, edificarla con la palabra del Señor. Y si yo pudiera hablar hoy un poco, quiero ajustar un poquito donde estamos, donde la situación quizás ha producido en nosotros algunos efectos negativos, ayudarle con la palabra del Señor que siempre nos da ánimo, nos da fuerza, fortaleza. Yo quisiera invitarles a leer el libro de Lucas, capítulo 22, Lucas 22. Y como estamos relajadamente en nuestras casas, yo estoy igualmente aquí. Lucas nos dice del capítulo 12, Lucas 12, y he encontrado aquí algo que viene al caso y dice de esta manera, Lucas 12, del 22 hasta el 24. Y le doy tiempo que usted lo busque, abra su Biblia y lo encuentre, tome una libreta y un lápiz para si tiene que escribir algo que Dios pueda revelarte y mostrarte. Dijo pues Jesús a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Algo un poquito complicado para los seres humanos. No te afanes qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Luego dice, consideren los cuervos, consideren los pájaros, que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa como muchos de nosotros, ni granero, y Dios los cuida de ellos. Si Dios cuida de los animales, que según Él son importantes, pero nosotros somos más importantes, porque Dios creó todas las cosas, y por último creó al hombre en la creación. Dice, y Dios le provee esas cosas, ¿no valemos nosotros mucho más que las aves? Un análisis. ¿Y qué de vosotros podrá con afanarse añadir una estatura a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué afanáis por lo demás? Y nos manda a considerar los lirios, cómo ellos crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Así viste Dios la hierba, si la hace así, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Y sigue diciendo, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, que no sea una preocupación, ni estéis ansioso en inquietud, porque todas las cosas que buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que de esas cosas tenéis necesidad. Hagamos algo primero, dice él. Buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido
darnos el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna y haced bolsas que no se envejecen, tesoros en el cielo que no se agote, hasta donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde esté vuestro corazón, allí estará también. Donde esté vuestro tesoro, allí estaré vuestro corazón. Ahora, yo estoy aquí para decirte hoy viernes que esto es posible, vivir sin el afán y sin la ansiedad, porque el Señor nos los pide, que no nos afanemos por estas cosas en el mundo en que vivimos. Usted lo sabe bien, por el comer. A veces la gente los domingos sabe, dice, oye, ¿dónde vamos a ir a comer? A veces me siento con algunas personas a comer y me están hablando en medio de la comida. Me dice, mire, pastor, yo estuve en un restaurante hace unas 2 semanas atrás y me comí un plato y sigue hablándome y después dice, pero no se apure, que después lo voy a llevar a otro lugar donde vamos a comer ese día. Y yo digo, pero bueno, ven acá. Estamos comiendo en el presente y estamos hablando de donde comimos en el pasado y luego tú estás hablando donde vamos a ir a comer en el futuro. Entonces, no vivimos para el comer, pero hay que comer para vivir. Pero la realidad es que hoy vivimos en un tiempo donde lo que más había lugares donde usted se podía salir a comer en una esquina. Cuando había un kiosco, había un lugar donde se paraba y se comía unas pupusas y se iba a ciertos lugares con tal de agradar un deseo de comer algo. El Señor igual dice bien claro que no nos preocupemos tanto así por el comer, el vestir. Hoy en día la vida del vestir en las tiendas y vemos diferentes modas, diferentes cosas que surgen. Pero Dios viene y nos dice a nosotros, no nos afanemos, no desarrollemos ansiedad por estas cosas, no desarrollemos estreses. Y yo estoy aquí para decirte lo contrario, la ansiedad, temor y afán, si esto no fuera posible, entonces Jesús no nos hubiera dicho que no nos preocupáramos. Nota que Jesús dijo, buscad primeramente a Él y a su reino, y que todas las demás cosas serán añadidas a la vida que Él nos ha llamado a vivir. Justicia, dice entonces, el reino existe. ¿Y qué es el reino? El que Él nos llama. Habla de que es justicia, hacer lo correcto, de que es paz, gozo en el Espíritu Santo. Algunos hermanos me preguntan por qué yo repito a veces las cosas. Bueno, yo no estoy solo. Lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, también en Mateo capítulo 6 y en muchas otras ocasiones. Él está diciendo aquí, yo no estoy solo, entonces en repetirte algunas cosas. Ahora, la llave o clave para entender los versos que hemos ya leído, los cuales no es extraño lo que él dice. Muchos estamos bien familiarizados con estas escrituras. Él dice, miren, consideren los cuervos, los pájaros, los lirios. No te afanes, no te preocupes, no tenga temor, dice él. Y busquen primero su reino, mi reino. Y no hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Porque allí donde vamos a estar por toda una eternidad. Lo demás aquí es pasajero, es por tiempo, por estaciones, por años, y van a pasar. Ahora, lo que amarra todo esto es una declaración que Jesús hizo, y lo hizo 3 veces. Cuando Cristo repite las cosas es porque son de mucha importancia en nuestra vida. No dice esté ansioso, no esté afanoso. En el verso 22 que leímos ahorita, nos decía bien claro que no, puedes poner un círculo ese verso si quieres, que dice, por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida. En el verso 29 nos dice también, a vosotros pues
no se preocupen por lo que habéis de comer y por lo que habéis de beber. No estén ansiosos en inquietud. Esas son palabras para nosotros. No sigas inquieto. En el verso 32 dice, no temáis, manada pequeña, porque ya vuestro Padre le ha placido darle el reino, el cual nos pide que busquemos primero su reino y que todas las demás cosas van a ser añadidas. No tengamos miedo. ¿Cómo te gustaría vivir libre de todas estas tres cosas? Sin estos afanes, sin esta ansiedad, sin estos estreses que a veces vienen, sin estos temores y preocupación que vienen precisamente. ¿Cómo te gustaría ser libre del afán, de la ansiedad, la inquietud, temores por el vivir? El Señor Jesús en su escritura dijo 12 veces, repite, 12 veces son muchas veces para enfatizar algo. 12 veces que no nos preocupemos, que no tengamos ansiedad, que no te afane. Él no te pide, Él te está diciendo que no lo haga, te manda a que no haga eso. Y Él explica el por qué. En otra ocasión Él dice que no tengáis miedo y explica el por qué. Libre de estas cosas es parte de lo que el Señor ofrece en su reino. Parte del mensaje del Evangelio. Estas son las buenas nuevas de esta nueva vida. Y esto es posible hacerlo. Aunque muchos dirían, sí es posible. Para el Señor todo es posible. Pablo dijo, en Cristo todo lo puedo. Él me da la fortaleza. Esto es lo que tenemos cuando entramos en el reino y queremos tomarlo. Y yo entiendo por qué el mundo está estresado hoy en día, afanoso, lleno de ansiedad y lleno de temor. Yo no tengo problema con entenderlo a ellos. Yo entiendo lo que es vivir en este mundo sin saber de dónde viniste en primer lugar, qué haces aquí en este mundo y mucho menos no sabes para dónde vas. Suficiente. ¿Cuál es el propósito por el cual existimos en el mundo? No es nada más para pasar por todas estas preocupaciones y estos temores y estas ansiedades que desde que casi estamos conscientes de eso, comenzamos a afanarnos y a llenarnos de ansiedad. Con razón Jesús dijo, a menos que no nos hagamos como un niño. Un niño no se preocupa, no tiene esa ansiedad y tensión y temores en cuanto a la vida que tú y yo desarrollamos en este proceso. Yo entiendo lo que es acostarse sin saber lo que te espera mañana. Sé por qué viven en constante temor muchos, miedo, en una incertidumbre, lo cual no es el plan de Dios. En el reino, vivir en el reino. Miedo de perder el trabajo hoy en día, especialmente en la situación en que estamos pasando, donde todo está ligado. La casa, el carro y todo lo que sigue está pegado a las ganancias que necesitamos para poder vivir en un sistema que ha sido creado por el hombre después que Adán y Eva pecaron. Miedo de perder el carro, las posiciones, la casa y los lujos que hemos amontonado en nuestras casas. Tenemos allí unos asientos cómodos y lo compramos y no tenemos tiempo para sentarnos en ellos, pero lo tenemos y lo compramos. Miedo de perder estas cosas. Yo entiendo por qué muchos se van en este desespero, en este estresamiento. En San Francisco se probó que el 42% creció de la venta de licor en este tiempo. Tiendas que venden armas, gente llena de temor, están comprando armas porque hay temor en ellos. Hoy muchos recurren a las drogas, a las aventuras y llenar sus mentes con otras cosas en el momento en que están viviendo. Esta es la sociedad que más cómoda que yo conozco ha vivido a través de los años. La abundancia que existe,
la tecnología que tenemos, las pantallas en nuestras casas para poder entretenernos 24 horas al día, si no tenemos otra cosa en que entretenernos. La computarización, los iPads, los emails que mandamos, high definition, con su mundo de luces y su high tech, cada día. Y hay quienes se afanan por estar al día de estas cosas. Parece que ser la más, a pesar de todo eso que tenemos, de todo el lujo, de toda comodidad, de toda abundancia que ahora comenzamos a darnos cuenta que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Sin embargo, esta es la sociedad más ansiosa, la más afanada, preocupada, inquieta, la más temerosa. Es una sociedad que vivimos, una cultura, sociedad llena de pánico, como nunca lo vemos hoy en día. Tenemos una masa enorme del mundo de la medicina hoy en día. Damos gracias a Dios, que parece no puede hacer nada para poder ayudar a la gente con sus estreses, sus ansiedades. No hay una preocupación que no tenga un nombre o un diagnóstico hoy en día y que no le hayan prescrito una medicina, una terapia para poder ayudar a las personas. Y no hay una preocupación que no tenga una respuesta que den hoy en día. Yo lo calmo por el momento. Todas esas cosas son calmantes por el momento. La gente vive con sus ansiedades, sus temores, preocupaciones, sin encontrar cómo liberarse de ellas. Es más, es tan común que ya no tratamos de eliminarla, sino tratamos de vivir, de aprender a vivir con ansiedad, aprender a vivir con afán, aprender a vivir con temores. Ya decidimos, aprendamos a vivir porque así es. Hoy nos enseñan en los lugares de seminarios, personas van que nos enseñan cómo manejar la situación, no cómo eliminarla, pero cómo manejarla, cómo caminar entre ellas, cómo vivir en medio de este mundo. Y tenemos seminarios que nos enseñan cómo tratar con terapia. Se han escrito muchos libros, muchos cassettes, muchos CD, muchos videos para ayudar a la gente. Cómo tratar con todo esta ansiedad, temor, preocupación, inseguridad, incertidumbre, desconfianza, y cómo hallar paz en este sentido. Pero Jesús viene ahora aquí en su palabra y nos dice que yo no te voy a enseñar cómo manejar la ansiedad. No, Él no dijo eso. Ni el estrés, ni los temores. No. Él dijo, yo te voy a ayudar a eliminar. Yo te lo voy a quitar. La Biblia dice eso. Y nos dice cómo. Él no me dice el por simplemente porque, sino que Él me dice que no estuviera ansioso, que no te preocupes, que no tenga miedo, porque Él no me va a pedir que hiciera algo sabiendo que yo no puedo. Él nos da algo, una receta, nos dice el qué hacer. Esta sociedad busca cómo de alguna manera eliminar el pánico, el estrés, la ansiedad que uno siente hoy en día. Porque vivimos en un mundo que surgen estos males a la superficie de nuestras vidas. Estados Unidos, especialmente en una estadística que se hizo, 20 millones de personas que son participantes de problemas mentales. Y más hoy, muchas personas están desarrollando enfermedades que vienen por causa de la preocupación. Problemas mentales, 40 billones de dólares para pagar el costo. Les ha dicho que el asunto es crónico hoy en día. Y esto viene con diferentes nombres, con otras ansiedades compulsivas, que muchos en esta situación, aunque es bueno hacerlo hoy, pero a veces la ansiedad y el temor hace que mucha gente se lave las manos constantemente. Por esta razón, a veces
se lavan las manos 100 veces al día, se alan el pelo y se rascan, se tocan las narices, como a veces yo me tomo mucho las narices cuando estoy hablando, se rascan las cabezas y luego hay desorden de pánico donde tiene que encontrar algo pronto. Y abres gavetas y la cierra y ahí estaba lo que andaba buscando, pero como andaba en ansiedad y en preocupación, no podía verlo, no podía encontrar los lentes, no podía encontrar lo que andaba buscando, que estaba allí, porque la situación, el estrés, el tiempo y las actividades mundanas nos han creado esta situación. Otro desorden de ansiedad social, gente que no pueden estar en derredor de otras personas. Luego hay otros nombres más específicos de aquellos que no pueden estar en un cuarto pequeño, fobia o clofobia, le llaman otros. Diferentes casos. Otros, hay quien le tiene miedo a un ratón, a una serpiente, o a una tormenta, o a un terremoto que pueda venir esta noche. Un gran porcentaje experimenta alguna forma u otra de grado de ansiedad, todos. Y tomamos una multitud de píldoras para poder calmar lo que está viviendo la sociedad. El mundo no te ofrece cómo mejorarla o manejarla. Te puede ofrecer eso, pero Jesús quiere ofrecerte cómo eliminarla. No mejorarla, no calmarla, no un calmante por un tiempo. ¿Qué les parece? Does that sound like a good deal? Para mí lo es, una buena oferta que el Señor nos hace. Y usted puede pararlo. Ahora, note lo que Jesús dijo en el capítulo 12, verso 22, que lo vuelvo a repetir. Nos dice de esta manera. Nos dice, por tanto les digo, no te afanes por vuestra vida. Decirle eso a una sociedad hoy en día no es fácil. ¿Qué vas a comer? Ni por el cuerpo. ¿Qué vas a vestir? ¿Qué te vas a poner? Dice en el verso 29 que estuvimos leyendo, dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni estéis ansioso. Y luego el verso 32, te lo repito, dice, no temáis manada pequeña, porque ya a vuestro Padre le ha placido darle reino. Por eso dice el verso 33, buscad primeramente su reino, y todas esas cosas que te afana y te preocupa y te llena de ansiedad. Él dice, si busca mi reino, mi estilo de vida, mi forma de vivir, y entra en obediencia a vivir a mi palabra, Él dice que esas cosas que tú te afanas por, se te añadirán a este estilo de vida que el Señor te ha llamado a vivir. Y lo leo y entiendo bien lo que la Biblia... 3 veces Jesús dijo que paremos de afanarnos, de preocuparnos y de llenarnos de temor. Nosotros podemos parar la preocupación con una cosa mortífera. Porque viene a ser, muchos, para quitarse esa preocupación, van a algo negativo y se quitan la vida. La preocupación es como un hilo finito que entra a tu mente y bloquea todos tus pensamientos para que te quedes pensando en lo que te preocupas. Te roba el sueño, te roba tu estado de ánimo y hace que tu mente se haga inválida, que a veces no podemos ni pensar. Solo hay 2 esferas en las cuales usted puede preocuparse. Si usted se preocupa por el mundo físico o con el mundo espiritual. Lo que es el mundo material y lo que es el mundo espiritual, lo terrenal y lo celestial, que la Biblia habla mucho de eso. Y esto es precisamente lo que Jesús nos dice, no tenemos que preocuparnos. El verso 22 dice eso, márcalos. Él dice, no te preocupes por tu vida y con él dice, lo que comes y tu cuerpo, lo que viste.
porque es mejor la vida que lo que comemos y mejor el cuerpo que lo que vestimos. Y dice que pare de preocuparte por eso. Y lo básico de la vida, él se refiere a tu vida física, que es la que más nos preocupamos hoy en día. Luego en el verso 32 nos habla de lo espiritual, el reino espiritual, que busquemos su reino. Su reino no es terrenal, su reino es espiritual, aunque el reino se va a establecer en esta tierra por 1000 años, literalmente, dice la Biblia. Y te dice que no tenga miedo. Tú no tienes nada de qué preocuparte, nada de estar ansioso, nada de estar afanado, con temores, con estreses en cuanto a eso y al pánico. Precisamente una hermana me dijo un día, hermano, pero si no me preocupo, pues yo no voy a tener nada. Yo le dije, hermana, si usted no tiene nada, usted no tendrá nada de qué preocuparse. Si tiene mucho, tendrás mucho de qué preocuparte. Entonces concluimos como cristianos que somos, que la preocupación es pecado. Preocuparnos es pecado. El Señor nos pide que no nos preocupemos. Y preocupar es desconfiar de que el Señor añadirá y tendrá cuidado de nosotros. Él tendrá cuidado de nosotros. Él nos dice, mi Dios, pues cuidará de nosotros. Ahora, ¿de dónde viene eso de pecado? De no confiar. Viene por fallar, no entender a Dios, que Él es amor, que tiene cuidado de nosotros y sus recursos para nosotros. Y esto es lo que Jesús nos está explicando y trata de desenvolvernos en lo que Él nos está hablando. Lea estos versos antes de acostarte y ponte a pensar en lo que el Señor nos está tratando de enseñar, cómo vivir en un mundo libre de estos temores y de estas ansiedades. Jesús te ofrece ser libre de la ansiedad, vivir libre de ella, del afán, de la preocupación. Es lo que Él dice en esos versos. Y cuando usted viene a su reino, Dios tendrá cuidado de usted y sus preocupaciones deben y deberían determinar. Para que lo que defina tu vida, tu vivir para Él, Él dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. El mundo te provee todas estas preocupaciones y ansiedades. Ahora, usted tiene que entender la promesa de Dios y tiene que entender el propósito de Dios para poder llegar a ser libre de esas cosas. Y finalmente, déjame ayudarte un poco. En estos versos que leímos hay 6 puntos que yo quisiera desempacar para ustedes, que es lo que está en la Biblia. Porque viene en un paquete lo que el Señor nos está ofreciendo. Porque aquí hay algo que fallamos en entender acerca de Dios. Y por eso tenemos tantas preguntas. No tenemos la mente de Dios, una mente caída. Entender a Dios. Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos que vuestros pensamientos. Entonces, Él nos está diciendo, ustedes no piensan como yo. Porque aquí hay algo donde fallamos. Primero, preocupación. Es el fallar en entender las prioridades divinas. ¿Qué es lo más prioritario en la vida? El verso 12, vamos a leerlo otra vez. Márquelo. El verso 12 nos dice el verso 22, una vez más, que es clave. Por tanto os digo, no te afanes por vuestra vida, qué vas a comer, ni por el cuerpo, qué vas a vestir. Y en el verso 23 dice, la vida es más que el cuerpo, y la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Nos está explicando, fallamos en eso.
Esto es lo que Jesús le está explicando a ellos, que es la prioridad de Dios para nuestra vida, que es lo más importante. Y por esta razón, con razón, por lo cual dice bien claro el verso 21, con razón dice de esta manera, pero os digo, así es que el que hace para sí tesoro, no es rico para con Dios. No, tú tienes que balancear esto y tener que decidirte. ¿Quieres las riquezas del mundo o quieres las riquezas de Dios? Las riquezas del mundo son pasajeras. Pasan. Todo en la vida pasará. Mas el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Nuestros valores no son terrenales. Nuestros valores son eternos, son los valores de Dios. Usted hace escogimiento en esta vida. ¿Cuáles de esos valores? ¿Los eternos o los pasajeros? Con razón dice la Biblia que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y ya no en la de la tierra. O decide hacer tesoro en esta vida para ti mismo, o decide hacer tesoros para Dios. O haces tesoro aquí en la tierra, o haces tesoros allá en el cielo. Bueno, Mateos, fíjate, capítulo 6 nos repite un poquito. Y como es estudio bíblico, estamos en la casa, ¿qué tal si nos tomamos un tiempecito más para explicar lo que Jesús nos explica, o la Biblia nos explica en Mateo capítulo 6? Y mira lo que nos está diciendo. Si tú tienes tu Biblia ahí en tus piernas, en tu mesa, donde estás sentado, Él nos dice en el capítulo 6 y verso 19, nos dice de esta manera. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Ese es el Señor. Donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Dice de esa manera. Y luego sigue diciendo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Y de allí vendrán los afanes, ya sea de obtener esos tesoros, o si lo tengo, vivo con el miedo y la preocupación de perderlo. Y luego el Señor nos sigue hablando en el verso 24 al 25. Ninguno puede servir a dos señores, eso va a ser claro. No podemos servir a dos señores a la misma vez. Puede servir al dinero, puede servirle al mundo, pero no puede servirle al mundo y a Dios a la misma vez. Eso es imposible. Dice, porque ninguno puede servir, porque amarás al otro o estimarás a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas causan preocupación el tenerla, causa preocupación obtenerla y causa preocupación cuando la tenemos de perderla. No tenemos que estar enfrente de la marqueta. Subió, bajó, subió, no bajó. Yo soy uno que no miro tanto la marqueta, si sube o baja. Alguien tiene que decirme. Entonces, podemos entender bien claro. Y el verso 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, y vuelve a repetir, y dice, no es la vida más que el alimento. Hermanos, nosotros hemos dado nuestra vida al Señor. Vivimos en un tiempo donde más que nunca hoy tenemos que aprender a confiar y a creer lo que el Señor dice. No solamente eso. Así que usted decide o escoge. Usted o es egoísta y materialista y te queda con todo si quiere. O tú haces tesoros en los cielos. Es algo que decides aquí antes de que te mueras. You decide that here. Te haces esa decisión aquí. Porque si te mueres no podrás hacer tesoro aquí. Y si no lo haces, tesoros en el cielo estando aquí, no lo
tendrás allá. No puedes servirle a los dos señores a la misma vez en esta vida. Tienes que decidirte a cuál le vamos a servir. Ser esclavo, no podemos tener dos amos. E irte, antes eres esclavo de alguien, ahora tienes que ser esclavo de otro. Es una decisión. Hoy tú puedes trabajar en un lugar e irte a otra en la noche y otro trabajo en la madrugada y trabajar hasta que puedas aguantar. Pero antes eso no se podía porque usted pertenecía a un amo y vivía y dormía y su vida era de su amo. Nuestra vida es de Dios. Pertenecemos a Dios. Es lo espiritual. En lo espiritual usted le sirve a Dios o usted con Dios o te envuelves en tu propia vida, en buscar lo tuyo propio, tu propio afán, tu propio deseo. Por eso Jesús dijo, por tanto, por esta razón yo les digo, ellos estarían pensando, bueno, Dios no quiere que hagas nada, que hagas tesoro, que almacene muchas cosas y que se las demos a los pobres. Bueno, algunos tienen esos pensamientos. Pero ¿quién va entonces a cuidar de nosotros? ¿Quién cuidará de mí? Who's going to take care of us? Siempre pensamos. El Señor dice, busca mi reino. Dedícate a buscar mi reino y vivir la vida que yo quiero que tú vivas. Y esas preocupaciones, déjamelo a mí. Yo me encargo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Esta es la respuesta que el Señor Jesús nos da. Yo lo haré, yo voy a suplir lo necesario. ¿Por qué te afanas? Dios es el que alimenta a los pájaros, que hace que crezca la hierba. Dios es el que sabe lo que tú necesitas antes de que abra tu boca. La Biblia dice que ya Dios sabe de lo que tú tienes necesidad. Es Dios quien te dará el reino. Tú has venido a caer ahora bajo el cuidado de Dios. Dice la Biblia en 1 de Pedro 5:17. Búscalo más tarde. Dice que tú has venido ahora a caer bajo el cuidado de Dios. Y si Él te pide que lo deje todo para depender de Él, hay algo que debemos de tener en mente. Tienes que escoger, o vivimos nuestra vida o vivimos la vida que Él nos ofrece. Y ya para terminar, Lucas, en este libro que estamos, a lo mejor me he dicho Mateo 13:44, nos dice de esta manera, dice así, 13:44. Buen estudio bíblico para este tiempo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual a un hombre lo halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Cuando tú valorizas tu vida con Dios, cuando valorizas el tesoro que es el reino, tú haces todo lo posible por obtenerlo. Vuestro Padre dice de esa manera. Esto encontró un tesoro y lo quería tanto que vendió todo lo que tenía y él supo lo que encontró. Si tú te das cuenta, cuando tú te conviertes al Señor, que Él te trasladó del reino de las tinieblas y te trajo al reino de su amado Hijo Jesucristo, y que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y que si Él es tu pastor, nada te faltará. Si descubres en la palabra y lo aplica a tu vida en fe, no habrá necesidad para este afán, ansiedad, preocupación, temores. Los discípulos, algunos dejaron sus redes. Mateo dejó de cobrar taxes. Otros les dijo que dejaran cosas. Ellos dejaron esas cosas para ir tras el Señor. El que no dejare padre y madre no es digno del reino.
de lo valoroso del reino. Ahora, no es que te pide que no ame a tus padres y que los abandone, pero si por alguna causa eso te va a impedir, él dijo que es necesario. La pregunta es, ¿qué tanto tú quieres el reino que él te pide que lo busque? ¿O qué tan desesperado está por recibir el reino? Y si usted está agarrado y apegado al dinero, lea entonces esta escritura de Mateo 13, 22, ahí mismo donde estuvimos leyendo. Mira lo que dice. El que fue sembrado entre espinos, en Mateo 13, 22 creo que es. Sí, Mateo 13, 22. Entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán otra vez de este siglo, de este mundo, y el engaño, dice bien claro, verso 22 del capítulo 13 de Mateo, el engaño de las riquezas va a ser imposible y va a ahogar la palabra que tú has recibido para entrar y gozar el reino. Hermanos, salvación es para aquellos que dicen, Señor, no me importa lo que cueste y el precio que tengo que dejar, yo lo quiero. Quiero el reino, quiero la paz, quiero ser libre del afán, de la ansiedad, del temor, de la preocupación. Como para vivir, no vivo para comer y vestir mi cuerpo para cubrirlo y no vivir con esa ansiedad que hay hoy en día a través de estas cosas. Entonces, hay que hacer lo que hizo Zaqueo. Y con eso termino. Lucas, ahí 19, donde estábamos leyendo al principio, donde comenzamos a leer sobre el afán y sobre estas cosas. Lucas nos dice en el capítulo 19, dice de esta manera. Nos dice así, 19, del verso 2 al 3, nos dice que sucedió con un varón llamado Zaqueo, ya lo conocemos, que era jefe de los publicanos, rico, tenía plata. Procura ver quién era Jesús, quería conocer quién era Jesús. Y como era chaparrito, dice la Biblia, y no podía a causa de la multitud, pues era pequeño y de estatura. Y luego dice que corriendo delante de él subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y luego el verso más adelante, el verso 8 nos dice, entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, porque Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo tenía interés en conocerle, Zaqueo tenía interés del reino. Jesús le dijo a Zaqueo que se bajara de ese árbol porque él iba a visitarlo a su casa. Sin embargo, el verso 8 dice que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, después de haberte escuchado y entender los valores del reino, la mitad de mis bienes, porque era rico, doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a dar para atrás cuatriplicado, 4 veces más. Esa es una verdadera conversión. Ese es un verdadero individuo que ha valorizado lo eterno de la vida cristiana, del vivir, de nuestro futuro, de lo glorioso, que se ha convencido para hacer eso. Y luego, en el verso 9 al 10, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, no olvidemos que somos gentes que éramos caídas, pero Cristo vino a restaurar toda nuestra vida. Alguien dijo, se me hace que el Señor pide mucho. Yo le dije, no, el Señor no pide mucho, Él lo pide todo, porque Él se entregó del todo por nosotros. Hermanos, en estos tiempos, en nuestras casas, en nuestra lectura, en nuestra meditación,
Meditemos en estas palabras. Claro que la ansiedad reina en muchos hoy en día, pero Jesús dice, ustedes, vuestro Padre le ha placido darles el reino. Busquemos pues su reino primero y todas esas cosas. La gente se afanaba antes. ¿Qué casa voy a tener? ¿Qué comida? ¿Qué ropa voy a vestir? ¿Qué voy a beber? ¿Qué lujo voy a colgar de mi cuello? ¿Y qué otras cosas? Pues son cosas pasajeras. Ninguna de ellas no la podemos llevar. Y nos causan el afán, la ansiedad, temor, porque todo está conectado. Pero amados hermanos, el Señor nos ha llamado a vivir la vida del reino. La vida del reino es paz, gozo en el Espíritu. Disfrutemos en este tiempo, nuestro tiempo en nuestras casas. No estamos alegres por lo que está sucediendo. Sentimos con las personas, compartamos con ellos en la paz, la quietud, el gozo de que nuestro Dios tendrá cuidado de nosotros. No tentemos a Dios, no salgamos sin mascarilla, no nos paremos de lavarnos las manos, mantengamos distancia, cumplamos lo que la Biblia nos dice, que seamos obedientes a los gobiernos. Demos un ejemplo nosotros y vamos a esperar. Métete en tu casa, cierra tus puertas y por un poquito de tiempo, cuando la indignación pase, vamos a decir que aprendimos muchas cosas y sabremos entonces cómo apreciar los días, la relación, la comunión. Ahora vamos a apreciar las cosas que teníamos que no nos dábamos cuenta. Y seamos personas agradecidas. Persona tras lo eterno, no lo temporario, pero lo que permanece para siempre. Gracias, Señor. Padre, gracias te damos porque en estos tiempos encontramos en tu palabra lo que tú nos prometes a nosotros. En medio de la ansiedad, del afán, la preocupación, el temor, la incertidumbre, la inquietud en las personas, que lo lleva a hacer cosas indebidas, algunos. Señor, qué bueno que podemos descansar en ti y que nuestra alma solo en ti puede descansar en estos momentos y que tú nos dé la paz y la tranquilidad que tú prometes a aquellos que buscan tu reino y reciben tu reino. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nos vemos el domingo, con Dios mediante. Amén.